Enrique, adelante, por favor. Hola, buenas. Nada, por romper un poco el hielo y comentar un par de cuestiones sobre las dos presentaciones, tanto la de César como la de Pablo. Y empezando por la de César, no acaba yo de entender muy bien esa interpretación que hacía César de que si uno cree que no tiene una creencia, va a mantenerse siempre en esa creencia. La figura esta a la que aludías la interpreto de otra manera, la figura 9, ¿no? La interpreto como partida transversalmente, de tal manera que pasa justo lo contrario. Si tú tienes la creencia inicial es de uno, pero la fuerza de evidencia es mínima, lo que te dice la figura es que disminuye inmediatamente esa creencia, ¿no? ¿Mm? Y al contrario, si la fuerza de evidencia es máxima, aunque inicialmente o sea, tu creencia sea también de uno, se mantiene hasta que se mantiene mucho más tiempo, o sea, se refuerza, ¿no? De algún modo. Eso es lo que viene a decir esta estructura. Y yo casi le haría la crítica contraria, y es que es muy eh, sensible precisamente a la evidencia. Dice ¿no? El título del artículo es evidencia, nuestras creencias son sensibles a la evidencia y a la estructura también de nuestras de nuestra teoría científica, ¿no? Entonces, quizás de lo que peca un poquito el artículo, ¿no? Que igual sí que estoy con César en que le falta un poco de basamento filosófico, tiene mucha orientación al grounding, ¿no? A fundamentación, sí. Por eso de las estructuras acíclicas, que para mí es un error, porque en ciencia las estructuras son cíclicas también, a menudo, y eso no lo podemos quitar, pues porque nos viene bien para cuestión en concreto de la probabilidad. Y luego sí que es muy sensible a la evidencia cuando lo que vemos a veces en la ciencia o no es precisamente una especie de reforzamiento en las posturas a pesar de una evidencia contraria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por eso, pues por todo esto que decía Kuhn, ¿no? En las estructuras de las teorías científicas, ¿no? De que además de los datos también hay valores, hay modelos, hay un montón de cosas, ¿no? Que una sola medición, digamos, ¿no? Por lo menos no somos muy reacios a cambiar solo por una sola medición, ¿no? Puesto que esa medición también se puede poner en duda. Ujú. Eso con respecto a un poco al, al artículo bayesiano, que por otro lado creo que tampoco es un artículo que tenga más, o sea, tiene más fuerza en el sentido es que es un artículo más no sé si es tan filosófico, tiene un encaje más pragmático, ¿no? En la ciencia, en el día a día y en cómo, y más de advertirnos, ¿no? No de decir, creo yo. Esto es la teoría de las ciencias y aquí no, o es bayesiano o no funciona, no, sino más bien dice, oye, si coges esto, si te vas a las redes bayesianas, ojito, ¿eh? Ojito porque la estructura es muy importante, pero la evidencia también. Y no es lo mismo la evidencia en estos árboles expansivos, ¿no? Pues en la cúspide que en el medio, que en el fondo. Entonces, dedica tus esfuerzos a tu teoría y dedica tus esfuerzos a las evidencias en los puntos en los que es más sensible la teoría a esas evidencias, ¿sí? Y luego con respecto pues eso, los modos de afirmación y también a las formas de afirmación, a la afirmación en sí, ¿no? Y a la intelección sentiente, yo quería hacer una reflexión, ¿vale? No tiene nada que ver con lo anterior, que sería la siguiente. Tendría que ver con la idea de presentación y de representación en Zubiri. Es una pregunta que lanza un poco aquí a la gente que habéis leído más a Zubiri. Zubiri dice que la aprehensión primordial de realidad, sí, es actualización. Y cuando dice que es actualización y que es presencialidad, ¿no?
Por lo tanto, es presencia y es presentación también, ¿sí? Y que usa más la palabra es una actualización que es presentación. Ahí están las citas, las tengo por ahí. ¿Mm? Cuando está hablando de intelección sentiente, dice, bueno, aquí lo que tenemos es una reactualización, ¿sí? Entonces la cuestión sería una reactualización, ¿no? La realidad vuelve a ser real en cuanto a real, ¿vale? Entonces mi pregunta sería doble. Por un lado, ¿por qué no usar la palabra representación, ¿no? Ya que estamos hablando de reactualización, ¿m? En el sentido de representación, que es muy amplio en filosofía y no tiene que estar para nada sujeto a imágenes, a ideas preconcebidas, a cosas de ese estilo, ¿no? A ese dibujo que nos hacemos a veces, ¿no? Cuando estamos pensando en Descartes, ¿no? Que Descartes ve algo, pero ve algo en medio que se la representa. No, eso no, sino eh, yo creo que hay una interpretación ahí posible de la idea de representación en Zubiri como reactualización. ¿M? Esa sería la primera idea. Y la segunda, ¿cómo podemos naturalizar esto? O sea, esto de la reactualización, ¿cómo lo naturalizamos? ¿Qué procesos hay o qué mecanismos o qué neurociencia hay detrás de esto que estamos hablando que es una reactualización? Y lo digo porque candidatos hay muchos, pero tendríamos que ver si son los que queremos, si no, si nos gustan o no, pero tenemos una teoría que es la teoría de Bachmann que habla justamente de el retoque, ¿no? Es decir, algo así como que el cerebro crea una presentación, una representación, él dice, ¿no? Y cuando crea esa representación, sí, que además tiene que ver con el paso, estamos hablando del momento de suscitación, no está hablando con el paso de determinadas señales por determinados puntos del, del cerebro, ¿no? Por el tálamo en concreto, si el tálamo tiene una parte que es específica, otra parte que no es específica, específica en cuanto a la modalidad, ¿no? Si es visual, si es auditivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y él dice que hay un retoque, una reactualización, ¿no? Además ahí tenemos a la neurociencia diciéndonos también que hay mecanismos de reentrada y él dice, pues justamente ese retoque, esa reactualización en los sistemas no específicos del tálamo, pues podría ser uno de los mecanismos que explicasen, pues él en concreto dice la conciencia, pero bueno, podría ser también aquí esa reactualización, ¿no? Esa idea como que de que en el cerebro hay procesos que se vuelven, que volvemos a sentir, tic, volvemos a sentirlos, ¿no? No es que sintamos solo en la aprensión, sino volvemos a sentir algo en la intelección sentiente. Y eso podría ser esa reactualización, ¿no? Por ejemplo. Y habría otro tipo de candidatos, también pues eso, intento de naturalizar la reactualización. Sí, la reactualización no es cuestión de que ahora en una hora resolvamos este problema que para mí es complejo, pero por lo menos sí estamos todos de acuerdo en que necesitamos naturalizar eso, naturalizar esa idea de la reactualización, que me parece interesante. Y no solo interesante, sino que yo diría que no es una cosa en la que Zubiri es una isla, ¿no? Sino que al revés, es una idea que está en muchos, pues eso, en las teorías y en el pensamiento de otros muchos autores. Y bueno, yo en la tesis, cuando hablo de autotransformación y todo este tipo de cosas, hay un poquito de esa idea también ahí detrás. Dos cuestiones en definitiva, a ver qué os parecen. Ujú. Genial, pues muchas gracias, Enrique. Muy interesante. Eh, pues por seguir con este punto, pues es interesante también, bueno, por un lado lo que decía Enrique acerca de la lectura del artículo. Es verdad que yo cuando lo leí tuve más la interpretación que César mostró, pero sin duda, pues me abre el horizonte un poco el comentario de Enrique, ¿no? Que no necesariamente esas creencias tienen que mantenerse siempre fijas. Luego, por el punto de Zubiri. Hombre, Zubiri
en todo el esfuerzo que ha hecho en estos modos de afirmación, de alguna manera es la explicación eh, clásica que hay en la teoría del conocimiento acerca de los estados subjetivos frente a la verdad. Y él quiere, de alguna manera, destacarse, separarse de esos estados subjetivos frente a la verdad. Los estados subjetivos frente a la verdad generalmente se presentan, digamos, como la duda, la opinión, el error y la certeza, ¿no? Y generalmente es la reflexión, bueno, ¿quién está cierto? ¿La mesa o quién está conociendo? ¿No? El que estoy cierto soy yo. ¿Y la certeza en qué se basa? Pues recabamos certeza o bien en una exposición clásica, o bien de la evidencia, que la evidencia de alguna manera desde la modernidad, pues es esa idea clara y distinta, por así decir, ¿no? Es que la cosa se presenta, ¿no? Es evidence, ¿no? De cómo hemos ido criticando, no sé si era en este seminario o en el de reología, pues un poco el predominio solo de la parte visual, ¿no? Y ahí, aquí está presente de nuevo, ¿no? El evidence, la evidencia es aquello que se ve, que se muestra. O recabamos de alguna manera seguridad también de la tradición o recabamos seguridad también de alguna manera de la autoridad. Bien, Zubiri quiere separarse de eso. Fíjense, el Estado sería lo último, ¿no? Y él parte simplemente en esos modos de afirmación y del desde, es decir, de la presencia de alguna manera de la realidad. Bien, y esa presencia de la realidad es la que de alguna forma, ¿vale? En el logos o insta al logos a esa afirmación o a esa realización que puede tener esas modulaciones según la fuerza con la que se presenten esos rasgos, pero que son de la realidad. No son estados subjetivos, si bien el sujeto puede quedar en último en último término, después de esa afirmación, en un estado. Él creo que repudiaría la idea de representación porque cuando habla de representación se podría pensar en una segunda presentación ideal de lo real. Y él quiere evitar eso, ¿vale? Él cuando habla de actualizar habla justamente de presencia y de una presencia física. Y esa presencia física, de alguna manera en Zubiri, es transversal. Es decir, no salimos de ella, pero esa misma presencia física, de alguna forma, impele a inteligir dualmente, a inteligirla en el campo, a inteligirla reafirmando aquellos rasgos que posee. De alguna forma, otra conexión que podría dar con lo que César hablaba aquí de las redes bayesianas, de que pues, un procedimiento como las redes bayesianas en el ámbito logal, pues podría servir pues de paso al esbozo de posibilidades de la razón, por ejemplo, ¿no? Digo que tampoco descubro el Mediterráneo con decir eso. Yo, por ejemplo, también, esto digo, según lo que dijo Enrique, me sugirió este pensamiento, pero no quiere decir que sean conclusiones, sino pienso en esta línea, ¿no? Y que no necesariamente tendríamos que usar representación, ¿no? Y eso yo creo que es la idea de la actualización. Claro, ¿cómo lo naturalizamos? Pues interesante y no tendría yo respuesta para eso. Hay algo que también viene de la mano. Se ha ido diciendo, nosotros decimos que estamos estudiando el dinamismo de la cognición, ¿no? Y Zubiri presenta en el texto el movimiento, la estructura del movimiento, dice que no es un proceso, y yo no sé por qué no sería mejor decirle a esta marcha o a este movimiento o a esa estructura del movimiento desde Alasia, pues un dinamismo, ¿no? No sé si sería más propio llamarlo, llamarlo dinamismo. Y por eso él tiene esa genial idea de hablar del Desnet y no solo el Asia, que se centra solo en la intencionalidad, ¿no? En cómo se desarrolló
la teoría del conocimiento hablando de alguna manera del ser intencional de nuestras ideas, es decir, casi que entrando en ese o dando pie a una especie de dualismo, ¿no? Y aquí lo fundamental son los grados de fuerza de esa actualización. Y en cierta forma, esos rasgos y esos grados de fuerza de la actualización, pues serían en un primer momento, evidentemente, al tiempo que se hace este dinamismo de la cognición, pues son sensibles de alguna manera, se sienten, ¿no? Entonces, habría que ver que no solo agota la imagen visual eh, esta idea, sino todo lo sensible. Bueno, simplemente suelto esas ideas, no las he dicho con mucho orden y continuamos con la discusión, ¿no? Adelante, César, por favor. Sí, voy a intentar abordar las dos cuestiones que ha tratado Enrique. En primer lugar, tengo que reconocer que sí estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, que he sido bastante generoso con el autor en ese gráfico, pero que no es incompatible tanto lo que yo he señalado como lo que tú has señalado, porque además es que me he entretenido, aunque sean cuentas muy sencillas, me he entretenido en hacer las cuentas. Y entonces he hecho el ensayo de ver qué pasaba partiendo de un prior de 1 y se quedan 1, y he hecho el ensayo de ver qué pasaba con un prior de 0 y se quedan 0. Pero es completamente cierto y me parece muy bien reprocharle al autor esa sensibilidad a la evidencia que señala. Eso de desde 1, 0,99 sigue tendiendo el posterior a 1, pero ya hace 0,9 y el posterior te cae como a 0,7 o algo así, a nada que sea una evidencia que ni siquiera es muy contradictoria. Entonces sí es verdad, estoy muy de acuerdo con esa sensibilidad a la evidencia. Tengo mucho interés a ver si puedo leerme el artículo que publicó después, en el que se mete con el tema de la ciencia normal y todo eso, eh, sospechando, como entiendo que tú también has sospechado, que en el fondo este hombre es un popperiano enmascarado. Es decir, pretende, nos está diciendo que lo que quiere es ver cómo las teorías se mantienen o no, tal cual, pero en el fondo está metiendo números por todas partes, está concediendo un exceso papel a los hechos, a la evidencia, sobre todo la falsatoria, y se está olvidando de esas agencias externas, sociales, culturales, históricas que se meten en la historia, que ni siquiera se ha preocupado en meterlas en los ejemplos, pero ni siquiera se ha preocupado de advertir que no las estaba metiendo, porque igual que nos ha advertido, oye, no estoy haciendo esta sofisticación matemática, ¿eh? Podría habernos advertido, oye, no estoy contemplando los valores, no estoy contemplando. Habría sido un detalle. Y completamente de acuerdo con las limitaciones que tienen los DAG, los grafos directos acíclicos. Sobre eso podemos charlar un día porque es telita. Y también muy de acuerdo con ese pragmatismo. Y no solo eso, sino que yo no sé qué motivaciones o qué formación tendrá este hombre, pero es como si lo que estuviese intentando no es una filosofía de la ciencia, sino una ciencia de la ciencia. Para, como yo te he entendido a ti, ser capaz de predecir cómo va a evolucionar una ciencia en un sentido talitativo. Es decir, aquí tengo mi conjunto tal de preposiciones, de proposiciones. Voy a predecir cómo cambiaría si toco este nodo, toco no sé qué, no sé cuánto, y en el fondo eso es una aproximación muy talitativa, ¿no? Que puede tener, insisto, su interés, su utilidad, su capacidad de puente entre lo trascendental y lo talitativo, pero sí, muy de acuerdo con tus críticas, pero bueno, he querido también un poco rescatar un cierto valor del autor y del artículo. Sobre las preguntas que lanza en cuanto al logos, el caso es que yo tengo mis dudas sobre la función, eh, voy a llamar física, que tienen las nociones de actualización y reactualización, porque en principio no habría distinción numérica entre la actualización y la reactualización. Utiliza actualización para el mero en tanto que real de lo todavía no determinado y utiliza reactualización para cuando algo ya está determinado, pero cuando hablamos de cosas siempre son cosas ya determinadas. Entonces está ahí una unidad numérica. Entonces, pues eso habría que pensarlo bastante bien.
aunque sí se le puede dar un sentido, que no creo que sea en el que él esté pensando, pero podemos pensarlo nosotros, no de que lo actualizo como real y lo reactualizo ya determinado en bolígrafo, sino lo actualizo como bolígrafo y lo reactualizo como arma y lo reactualizo como instrumento musical, etc. Y eso lo entronco con lo que has dicho de representación. Claro, la pregunta es si queremos o no invertir esfuerzo en quitarle esa carga moderna que ha dicho Gerardo que tiene. Estoy de acuerdo contigo en que representación ya se dice de muchas maneras y no solamente las cargas modernas de la modernidad dura, pero igual que cuando se dice subjetivo hay que decir, advertir, oye, subjetivo, subjetual no es esto. O se dice materia, oye, materia es esto, no sé cuánto. Pues también habría que invertir esfuerzo en decir, representación es esto. Pero se podría enseñar. Y sobre lo de naturalizar, sin entrar en todo el meollo de actualización, reactualización y representación, si el propio Zubiri nos propuso, perdón, y no solo él, claro, como tú dices, no es una isla, nos propuso que la naturalización de la actualización en el sentido de la formalidad de realidad, la mera formalidad de realidad, está en ese proceso evolutivo de la hiperformalización, los escoros finales de la encefalización y tal. En un sentido, por así decirlo, general, de la arquitectura, de la red corporal y tal. Es decir, el mero hecho de por tener este cuerpo, ya cuando toques cosas, las tocarás en tanto que reales. Si tú, precisamente, esa generalidad la determinas, desconozco lo de la teoría de Bachmann que has dicho, no conozco nada y no estoy muy puesto en neurociencias, pero eso, si tú determinas, pues, y hallas, si lo voy a decir así, los circuitos corporales en los que las interacciones que eran determinadas, desde agarrar para golpear con violencia bélica, por darle todos los matices histórico-humanos posibles, agarrar para golpear el tambor haciendo música, etcétera. Es decir, eso serían ya determinaciones, pues quizás eso serían vías de naturalizar la determinación local y en ese sentido, sí podríamos decir quizá para naturalizar la reactualización o si tú quieres, también la representación. Gracias, César. No sé si Carlos quería decir algo, que tenía la mano levantada. Hola, hola, se me escucha, ¿no? Sí, se escucha bien. Era una cosa muy, muy pequeña a propósito de la filosofía de la ciencia. Primero, sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gerardo y César sobre la representación, aunque pueda significar varias cosas, en la filosofía tiene una carga semántica que es menester habida cuenta de que este es sí, una otra filosofía, ¿no? La analogía no pretende ser pues continuadora de alguna forma, sino disruptora, pues lo mejor es no utilizar esa expresión que es más conflictiva que aclaradora, ¿no? Porque claro, ahí o sea, la actualización es eso, es estar presente, ¿no? De venir a la presencia, hacerse presente y no solamente presente ante nosotros. Esa es una forma de actualización, sino que las cosas también se actualizan entre ellas, se hacen presentes entre ellas y eso, ¿no? Nosotros de alguna forma reactualizamos porque bueno, nuestra inteligencia se despliega, ¿no? Y por otra parte, lo que quería decir era lo de la filosofía de la ciencia en general. Claro, el problema con muchas, o por lo menos un problema para mí con muchas de las filosofías de las ciencias, y por lo cual también me alejé del ámbito, es que tratan muchas de ser normativas, tratan de decir qué se debe cumplir para que una ciencia sea ciencia. Y si no, pues todavía no la alcanza, ¿no? Está en estados precientíficos o lo que se quiera. Y a mí esas formas de hacer, entre comillas, filosofía, pues siempre me han parecido erróneas, abiertamente, pues porque uno no puede ir a decirle a una práctica que ya está de suyo actuando, ¿no? Y además está actuando desde milenios, desde centenios, pues desde siglos por lo menos, pues decirle ahora en el siglo XX o XXI sí que sabemos qué es una ciencia y quien no lo cumpla, pues, ahora, no digo que este artículo en particular lo haga, ni mucho menos, simplemente era para eso, ¿no? Pues el último comentario que había dicho César de que le daba la impresión que incluso quería ser como una ciencia de la ciencia, ¿no? Y entonces predecir cuándo una ciencia o cuándo un conjunto de creencias se vuelven científicas. Eso también, insisto, normativizarlo me parece un esfuerzo inútil y además me parece
pues un intento estrictamente moderno, ¿no? Ni siquiera contemporáneo, es decir, en vez de atender a las prácticas, a las investigaciones prácticas y efectivas, lo que se hace es pues idealizar lo que tendría que ser una ciencia y bueno, luego ya vamos a ver quién la cumple, ¿no? Y bueno, eso nunca pasa, ningún modelo de ciencia se ha respetado como tal, ¿no? Quizás el primero que lo dijera abiertamente fuera Henri Poincaré con la hipótesis, ¿cómo se llamaba? Hipótesis y ciencia de hipótesis, que justamente lo que dice es que la ciencia pues depende de un montón de factores, incluidos las serendipias, y a ver quién es el bueno que cuantifica eso, ¿no? Y Poincaré, pues nadie se atrevería a decir que él no es un científico. Eh, y bueno, y ya está, ¿no? Yo creo que en ese sentido los más cercanos a cómo funciona la ciencia efectiva son tanto Lakatos como Feyerabend, ¿no? A Feyerabend se le preguntaba, usted dice que vale todo, ¿no? En la ciencia, ¿qué vale todo? Y eso está mal. Bueno, dice Feyerabend, mi respuesta es vale todo, una respuesta indeterminada ante una pregunta indeterminada. ¿Qué es la ciencia? Bueno, o cómo debe funcionar la ciencia, o cuál es el método de la ciencia. Bueno, todo eso está completamente indeterminado. ¿Qué es ciencia? ¿En qué momento? ¿Con qué instrumentos se disponen? ¿Con qué financiamiento? Y entonces ya veremos qué método se usa. Pero mientras no se diga, la respuesta es vale todo. Y eso es así, ¿no? Y Lakatos, de alguna forma, que era un poco pues sí, más clásico que Feyerabend, pues decía algo similar, pero bien entendido que él le quiso pues poner unas estructuras, ¿no? Unos nombres. Y en ese sentido hablaba a propósito de lo que decía César, de si estas evidencias cambian o no cambian, pues los núcleos duros los núcleos, digamos, o los nodos, mejor dicho, de las redes, pues para Lakatos esos son núcleos lo que pueda ocurrir en las evidencias son más bien, pues bueno, eso, estarían en el cinturón de protección, ¿no? Y entonces, claro, si decía Lakatos, lo cito literalmente, los científicos son un hueso duro de roer. Claro, Lakatos y Feyerabend eran antipoperianos y Popper creía que con el experimentum crucis de pronto toda la ciencia iba a cambiar, eso no es cierto, sino que pues con el cinturón de protector, con hipótesis ad hoc y demás, pues siempre la ciencia es duro cambiar ese hueso duro de roer que sería el núcleo, ¿no? Y bueno, eso es un poco, me parece que esa forma de entender la ciencia más bien en sentido práctico, o sea, sí, en las prácticas científicas, más que en lo que deberían ser, según una idea nuestra, de una razón que ya no tenemos, pues hay que darle carpetazo, ¿no? Y bueno, eso era, gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Adelante, Pablo. Hola, yo solo quería preguntarle a César, no he entendido muy bien la idea, igual explícame un poquito mejor, ¿qué es eso de la cuantificación como poderlo aplicar a esta descripción que hace Zubiri de los modos de afirmación? No la veo, o sea, no sé, igual tú tienes una idea un poquito más clara y me puedes ayudar. Gracias. Sí, lo intento. Y primero advirtiendo, reconociendo que podría tener un punto como de fetiche, si se quiere, ¿no? Pero bueno. Lo que nos has explicado hoy, súper guay, por cierto, porque lentito, clarito, sintético, yo creo que ha sido una exposición súper valiosa. En el momento en el que tú llegabas ya al barrunto, era el barrunto, voy a decir, que era el barrunto de la duda, donde ya aparecían. La duda ya era no perro, o sea, no humano, pero sí puede ser perro o arbusto, ¿no? Sí, Bueno, tanto como, sí. el tanto como eso. Digamos que ahí tú ya lo que tienes es una cosa y esa cosa que en un barrunto tenía ya una cierta cercanía o proximidad a un conjunto innumerable o indeterminable de simples aprehensiones, ya no es ignorancia, ya no es el vacío, ya empiezan a aproximarse un poco a las simples aprehensiones. En la duda, ya esas simples aprehensiones se van ponderando.
¿no? Y entonces, de alguna manera me recordó esa ponderación a esta creencia previa, que aunque el artículo aplica a hipótesis o proposiciones de teoría científica, en este caso pues se podría aplicar a aprehensiones locales, de determinación de cosas. Y en este sentido, pues es verdad que para empezar habría que añadir una cosa que el autor de este artículo no añade, y es el hecho de que las proposiciones no sean binarias, A, no A, sino que sean polivalentes, que sea A, puede ser A1, A2, A3, A4, A, I, y un total de AN. Y entonces, si A es el bulto, A1 es perro y tendría una ponderación de 0,7 sobre 1. Y A2 es arbusto y tendría una ponderación de 0,65 sobre 1. Pero A3 es humano y ya tendría una ponderación de 0,3 sobre 1. Y A4 es un coche volador y eso ya roza el 0. Entonces, en ese sentido, estaba pensando yo, si esta representación cuantitativa, numérica, podría de alguna manera servirnos para traducir. Tú imagínate que queremos hacer filosofía aplicada, si es que eso existe, para un comportamiento complejo humano, y lo describimos según el logo, pues, como ese proceso de aprehensiones que son prácticas, que intentamos rescatar todo el rato, que son prácticas, y hago esto y toco esto y tal. Y esto en función de esto, y esto porque me acuerdo de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esa aproximación, digamos, narrativa, descriptiva, cualitativa, si se quiere, que nos abre la analogía, pues en un momento dado podríamos eso, como cuantitativizarla y ver si eso tiene o no algún interés. A lo mejor en esa cuantitativización después puedo expresar generalizaciones para la ciencia psicológica, pero eso ya se me escapa. Lo que sí es cierto que tengo claro es que si acaso esta cuantitativización podría empezar a partir de la duda, pero sin embargo o sea, estaba pensando, a lo mejor es posible, pero ahora mismo se me antoja imposible hacerlo con la ignorancia y con el barrunto, sobre todo con la ignorancia. Y solamente por eso, pero también por más cosas, es que lanzaba esta pregunta para la que ya adelanto la respuesta, y es que creo que en el fondo este tipo de investigaciones sobre el conocimiento, sobre la aprehensión en un sentido psicológico, o las teorías científicas incluso en un sentido sociológico, estas aproximaciones no la agotan, no solo no pueden sustituir, sino que no pueden alcanzar a esto que parece más vago por ser narrativo, por ser descriptivo, por ser cualitativo, pero que sin embargo rasca mucho más. Pues no sé, eso es más o menos lo que... Me parece muy bien, ¿no? Me lo has explicado bastante bien tu idea. Yo lo que creo que es interesante en lo que he estado comentando, que no lo hemos reparado mucho en ello, es que a la hora de afirmar es muy importante la riqueza, la cantidad de simples aprehensiones que tenemos. El problema muchas veces está ahí. Es decir, claro, si tú tienes una persona con... Es lo que se suele llamar muchas veces es cultura. Es decir, ¿qué cultura tiene una persona? Pues que tiene muy pocas simples aprehensiones. Entonces, a la hora de interpretar un hecho o un dato, pues va a aplicar esas simples aprehensiones que tiene. Claro, cuanto mayor sea la riqueza de tus simples aprehensiones, mucho mayor. Yo mismo, cuando he puesto el ejemplo, te he dicho, bueno, es que es un insecto. Y luego te he dicho, es una abeja, no es una avispa. Claro, porque yo tengo la simple aprehensión de abeja y avispa muy clara. Pero el que no los distingue, le parecen bichos, pues dirá, es un bicho. Y para de contar. Y con Entonces, certeza, es un bicho, ¿cierto? un bicho. Ya está. Es que, claro, para eso tenemos los genéricos, para no fallar. La certeza rápida, ¿no? Es decir, es un bicho, es una cosa. Es una cosa. ¿Qué es? Una cosa. ¿Qué cosita es? Había un Claro, juego de también, chavales, ¿no? Veo, ¿qué ves? Una también cosita. precisamente estas aproximaciones no pueden tampoco, al menos de momento, dar cuenta de ese entrecruzamiento, anidamiento entre las simples aprehensiones más generales, como o sea, esa relación que tú has introducido entre bicho, insecto. Bueno, de hecho podría decir bicho artrópodo, artrópodo insecto, insecto abeja, avispa, no sé qué, tal, subespecies
de abejas, etcétera. O sea, ya no solamente que A tendría que ser A1, A2, A3, A4, sino que tendríamos que establecer subjerarquías, ¿no? A11, A12, A13, eso ya. Claro, y yo por ahí iba un poco en el sentido de que efectivamente se podría llegar a cuantificar muchísimas cosas. Yo los veo cuantificables. Otra cosa es ver la utilidad práctica que eso pueda tener. Quizás en determinados contextos de laboratorio, lo que sea, puede ser importante a la hora de especificar un plan de investigación o lo que sea. Pero en la vida cotidiana, evidentemente es que no le veo la cuantificación en muchas cosas. Igual en alguna concreta sí, sería interesante. El tema de la cuantificación es muy interesante. Lo deja muy abierto. Entonces ahí es todo el tema de Zubiri y las matemáticas que, bueno, es súper interesante. Pero yo lo que veo es eso, lo que te decía yo, que es que no es lo mismo cuando tú vas viendo cosas, tú vas con amigos, vas charlando y dices uno, mira un árbol. No, no, no es un árbol, es un roble, por ejemplo. Y otro te dice, ¿cómo que es un roble? Es una encina. Bueno, es decir, la cantidad de simples aprensiones que tienen es lo que te hace juzgar de una determinada manera a otra. Bueno, el tema de la evidencia también es verdad que es un tema que lo vamos a tocar en las próximas sesiones. Es decir, con la exigencia y la evidencia que van de la mano, pues sería para el próximo tema. No sé quién le habrá tocado, alguno de los compañeros del seminario, pero lo va a tener duro, ¿eh? Parece un tema súper apasionante, el tema de la evidencia. Será duro. Sí, se me estaba ocurriendo que podría cambiarse un poco un matiz y no pensarlo como aplicar cuantitativamente esta filosofía a través de las redes bayesianas u otras metodologías, sino pensando que estas metodologías se den, ver si una filosofía como la neología la puede informar. Y estaba pensando que, bueno, que aquí la hemos visto aplicada a teorías científicas, pero me consta que las redes bayesianas pues se han intentado usar, por ejemplo, para procesos causales en general, para la inteligencia artificial, computacional y todo esto, pero también para explicar o intentar explicar el aprendizaje. Vamos a suponer, vamos a estar en un mundo posible, filosofía ficción, en el que las redes bayesianas han demostrado que tienen una utilidad predictiva en el aprendizaje, en el sentido de que serán capaces de ofrecer un modelo aplicado a subgrupos de personas para decir que experiencias relacionadas con tales emociones en tales contextos, incluso si quieres a tales horas del día, incidirán más sobre el comportamiento completo para que el comportamiento completo se oriente hacia pues, una forma de vida deseable, ¿no? Sin entrar tampoco en los valores hegemónicos. Pues a lo mejor lo que habría que pensar precisamente es si la riqueza que ni siquiera sobre el momento psicológico, que ya es cualitativo, sino sobre el momento noológico, la riqueza que puede aportar una filosofía como la noología, podría orientar, matizar, enriquecer, valga la redundancia, este tipo de investigaciones. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo podría informar la noción noológica de ignorancia? Porque está ahí, es que está ahí, aquí no está contemplada, no la contemplo, y sin embargo está ahí la ignorancia. La ignorancia que no la podemos encontrar tanto en un curso de acción propio, hago algo, me espero que suceda algo determinado y sin embargo sucede algo que queda en el vacío, o puede ser algo que me encuentro y ya tiene un matiz diferente, me encuentro un vacío campal ahí independiente de mi curso de acción. Por ejemplo, ¿no? Pues eso, también se me ocurre y además que entiendo que, aunque pueda ser presuntuoso, es en parte uno de los propósitos de esta temporada, de este grupo, el ver si la noología también puede informar o complementar de alguna manera las investigaciones sobre ciencias cognitivas. Oye, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y yo creo que sí, ¿eh? Y el tema de la ignorancia es muy interesante porque hoy en día, por ejemplo, el tema de la ignorancia, pues se habla mucho sobre él y se está diciendo que tenemos que aprender a ser ignorantes, o sea, aprender a ignorar. Con este fundamento metodológico de la descripción que hacemos del proceso, bueno, de la estructura, mejor dicho, es mucho más fácil asumir eso, el ser ignorante. Es decir, yo asumo tranquilamente, yo soy ignorante en esto. Si tú me hablas de un tema, digo, espera, es que de eso no sé, me faltan simples aprensiones, es que soy ignorante, ignoro y no me siento mal porque la idea de ignorancia
ha hecho sentirse mal a la gente. Eres un ignorante, es un insulto. Es decir, careces de ideas. O sea, no. Hay ignorancias, ignorancias. Pues yo puedo ignorar un tema que nunca he tocado o puedo ignorar en un tema que sí he tocado un aspecto concreto que no lo he visto. Y entonces tengo que decir, bueno, es que, bien, yo lo acepto desde esta perspectiva de lo que estamos hablando, en la vida cotidiana, no ya en una investigación científica, es muy importante sentirse, saber, bueno, yo soy ignorante. Si tú me estás hablando ahora de un tema, yo qué sé, de insectos, por ejemplo, que estamos hablando, yo he tenido un amigo que coleccionaba coleópteros, es decir, escarabajitos. Y claro, sabía el tío un montón y enseguida que veía un bicho decía, esto es tal. Pues yo soy ignorante porque yo veía un bicho. Está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el problema, soy ignorante. Ahora, otra cosa es qué hago con la ignorancia. Empiezo a fijarme en rasgos del bicho y empiezo a barruntar. Luego ya me entra la duda, no sé, yo creo que esto es un escarabajo o no es un escarabajo. No lo sé, ya voy teniendo dudas y luego acabas teniendo una opinión y todos nos hemos formado así en los temas. Es decir, hemos pasado por esa secuencia en función de cómo hemos ido fijándonos en los detalles, es decir, en las características, en las notas, en los rasgos, como quieras, y cómo hemos ido enriqueciendo nuestras simples aprensiones para poder luego emitir juicios con cierta autoridad. Entonces, quiero decir, cada uno tenemos temas de los cuales nos gusta hablar con los amigos y en esos temas somos expertos, entre comillas, y tenemos nuestro ratito de, ¿cómo llamaría yo?, de protagonismo social, cuando hablas de tu tema y lo puedes hacer de forma positiva, enriqueciendo a los demás, o de forma más negativa, ¿no? Chuleándote delante de los demás. Bueno, son cosas de la vida. Pero pasamos por esa fase. Yo hay temas que no tenía ni idea, he encontrado un amigo que los controlaba y gracias a ir con ese amigo he empezado a enriquecerlo. Y entonces, claro, de pronto lo que antes era un bicho, ahora ya no, es un coleóptero. Y lo veo. Cuando voy a la calle, al campo y veo, mira, y además le puedo llamar su nombre. Mira, es un escarabajo de la patata. O es un... ¿Me entiendes? Quiero decirte que tiene nombres ya concretos. Bueno, era un ejemplo tonto, pero en cantidad de cosas funcionamos así. Nuestra mente funciona así. Yo la veo así con claridad. Me parece que Zubiri hace una descripción global del mecanismo. No del mecanismo, porque eso sería un poco lo que decía Enrique. Es decir, ¿cuál es el mecanismo explicativo de por qué eso es así? Vayamos al cerebro, vayamos donde quieras. Eso es bien, eso es ya la razón, es el uso de la razón. Pero luego lo que nos está diciendo es cómo es el movimiento. ¿De dónde a dónde? Yo lo entiendo así, ¿eh? No sé. Muchas gracias, Pablo. Yo le quería pedir el favor a Enrique que si puede poner en el chat el apellido del autor, porque yo cuando tomé nota de la teoría de naturalización que tú decías el, el Bachmann, creo retoque, yo. no entendí bien el apellido y no, yo no sé si lo puedes poner para luego buscar información, por favor, Enrique, gracias. Cedo la palabra a Lupe y después, sin que tenga que introducirlo, Carlos puede hablar, ¿vale? Gracias. Nada, es solo un comentario pequeño que probablemente que no es como para buscarle una solución, es una simple apreciación. Y me encanta cómo Zubiri va describiendo todo el movimiento intelectivo, me encanta cómo habla de la intención y le añade lo de expectante y cómo habla de todo esto como algo que sale del sujeto, vuelve al sujeto, vuelve a salir. Me parece extraordinario y además muy ajustado a lo que es nuestra experiencia normal. Eso me parece un estudio muy atinado, muy profundo de cómo se produce nuestra intelección cuando estamos conociendo algo. Y lo veo todo muy bien en el campo de la epistemología, al final es una explicación de cómo conocemos y va muy bien. Ahora, hay una cosita que al final, cuando él dice, cuando llegamos a la certeza y afirmar al mismo tiempo que la certeza no es un estado mental mío, me da la impresión de que es un salto ontológico un poco radical. A ver, es una inquietud que yo siempre tengo con Zubiri, la verdad, tengo que reconocerlo, ¿no? O sea, hay un punto ahí, o sea, estamos hablando de lo que pasa, de cómo conocemos, no sé qué, y de repente ahora la certeza
ya no es eso, ya es la realidad real que es la realidad. Y bueno, está bien, pero a mí me parece que habría que dejar esta última parte del conocimiento, pues también como un estado mental. La certeza sería el último paso en un proceso de conocer y ahora yo digo, pues sí, esto es esto, pero a ver, al final, ¿quién me garantiza a mí que esto es esto? ¿Quién me lo garantiza al punto de que yo diga esto es realmente así? Eso es que nadie lo puede decir. La verdad, nadie puede decirlo con certeza. O sea, todo podemos decirlo. Me gusta mucho el meter las probabilidades en todas las cosas. Me gustó eso del autor que considera que uno parte, de hecho, ya de una hipótesis para elaborar una teoría. Y me gustó también el hecho de poder calcular cómo un pequeño elemento que entra en una parte de todo un entramado de conceptual puede cambiar la estructura completa, ¿no? Y que se pueda cuantificar. A mí me parece que eso es maravilloso, porque eso es aplicable a muchísimas cosas, no solamente es un asunto de divertimento matemático o algo así, ¿no? Sino que es verdad, es algo que deberíamos aplicar a la perspectiva de nuestras vidas, me parece a mí. Qué maravilloso sería que yo pudiera ver algo que está entrando en mi vida, que es una cosa pequeñita, inapreciable, que nadie se da cuenta y que de repente puedo ver como un amigo que tengo, que es maravilloso prospectivo, y puedo ver cómo eso va a afectar a donde yo no me imaginaba que afectaba, ¿no? Entonces creo que tiene su cosa muy interesante también esto, ¿no? Vamos, ya ven, no es una pregunta realmente, sino una apreciación. Y de verdad me encantaron las dos exposiciones. Estoy contentísima con esta reunión. Me gustó, la he disfrutado mucho. He hecho captura de todas las láminas. Y bueno, nada, solo eso. Bueno, Y, muchas gracias. Sí, era solamente para hacer explícito algo que ha comentado también ahora tanto Lupe como Pablo, que es que si uno de alguna forma concibe, ¿no? Es decir, tiene simples aprehensiones más ricas y luego junto con eso enjuicia de una u otra manera, eso es porque también detrás está la razón. O sea, no hay, habría que entender, como siempre decimos, ¿no? Este análisis noológico, pues en última instancia eso como un análisis filosófico que dado que se tiene que poner por escrito, pues frena o estructura algo que está pasando siempre y que siempre es dinámico. Y no hay logos primero y luego razón. Eso no es así en la práctica. En la práctica siempre la razón está operando, pero es de alguna forma un dinamismo más profundo que el de logos, pero ya está ahí también revirtiendo, refluyendo sobre logos. De modo tal que nuestros juicios aparentemente logales, por ejemplo, decir eso es un árbol, a decir eso es una encina o lo que sea, un roble, ahí hay un juicio racional. O por lo menos sí, racional, que quizá habrá juicios más racionales aún o más elaborados, pero ya haber comparado una cosa con la otra, el haber distinguido una cosa con la otra y tal, y distinguir que no solamente se distinguen árboles de piedras, sino que entre los árboles los hay robles y los hay los que sean juncos o lo que sea, pues ahí es porque hay participación racional. Y eso por eso que decía Pablo, que mientras más cultura, mejor actualizaciones de la realidad, por tanto más riqueza y demás. Claro, eso es, o sea, mientras mayor actividad racional, mejor calibrado está el logos. Ahí está el punto. Mejor calibrado tenemos el logos mientras mayor actividad racional tenemos. Por eso, si seguimos con la metáfora de Pablo, una persona más inculta, pues tiene el logos bastante menos que calibrado y de ahí que pues su índice de creencia en algo sea uno y nada no lo puedas mover, ¿no? Claro, no lo puedes mover porque la razón, si se va a caracterizar por algo, es por ser búsqueda, por ser marcha, por tal, de modo tal que una creencia de uno, como ahora decía Lupe, no se va a tener nunca, ¿no? O sea, habrá quien las tenga, pero eso es porque no tiene marcha investigativa, por decirlo así, ¿no? A mayor marcha investigativa, es decir, a mayor racionalidad, a mayor uso de la razón, pues el logos va también enriqueciéndose. El campo logal
se va abriendo cada vez más. Y entonces ya no solamente veo árboles, sino que veo juncos y veo robles y lo que se quiera, ¿no? Ahí está la idea. Entonces la razón siempre está operando desde el fondo a la percepción o a las simples aprehensiones, por decirlo con Zubiri, que tenemos logalmente. Entonces, poner ejemplos como esto es líquido, eso es un juicio logal y esto es H2O, bueno, son ejemplos que de alguna forma nos hacen ver la distinción, si quieres, cualitativa entre lo local y lo racional. Pero en rigor, nuestros juicios cotidianos, y por eso entiendo la vida humana en su completitud, no solamente la vida ordinaria, sino también la ciencia y demás, son siempre juicios en los que están mezclados tanto teorías como descripciones. Nunca hay descripciones puras. Esa era mi querella eterna contra los subiritos, ¿no? Que querían sí o sí ser husserlianos y entonces decían que había una especie de... No hay descripciones puras, nunca las hay, ¿no? Siempre hay un prejuicio detrás que eso, o prejuicio y precomprensiones detrás, ¿no? En los que de alguna forma se ve estofada ya la razón. Y en ese sentido, por eso cuando dice Lupe, no hay... nadie podrá decir en efecto que esto es con total certeza, ¿no? Con uno de certeza que es tal cosa, que esto es un árbol, o que eso claro, eso no se podrá decir. Y en cualquier caso, si se dice, o sea, la verdad de eso, nuevamente no va a ser la misma la verdad local que la verdad racional, ¿no? Ahí está. Y una verdad local es menos, por así decir, menos exigente que una verdad racional. Esto es un árbol, lo podemos aceptar con una certeza del 0,99, ¿vale? Sí, y es menos exigente. Pero decir, esto es un roble, ahí ya la certeza es menor, porque vamos profundizando en eso y por tanto vamos tanteando más, es decir, ya no tenemos tanta patencia, sino que estamos tanteando la latencia de lo que pueda ser ese árbol en profundidad. Y luego ya si nos metemos a las estructuras químicas que tiene el árbol, entonces cada vez estamos más lejos de alguna forma de lo patente y tanteando más lo patente. Y eso hace que nuestra certeza que podamos tener sobre eso sea menor y por tanto la verdad con la que los juicios con los que vamos reafirmando la realidad sea una verdad, yo no sé si llamarle probable, menos probable, ¿no? Esto bayesiano, pero sí por lo menos una verdad que cualitativamente diferente, ¿no? Cualitativamente diferente. Esta es no menos verdadera, porque hay quien dice, como yo siempre cuento esa anécdota del profesor kantiano que una vez tuve, que me decían, la verdad es la verdad o se acabó, o no hay verdad, ¿no? Yo decía, claro, pero con Newton seguimos mandando satélites al espacio, ¿sabes? Seguimos mandando cohetes, no necesitamos a Einstein. Sigue siendo verdadero en algún sentido. No, la verdad se acabó. O Einstein o Newton. Y es como, este señor piensa en la verdad como la pensaban en el siglo XVIII. Y es ridículo creerla así porque han pasado 21 años, 21, sí, bueno, 2 siglos, 2 siglos, sí, 2 siglos más, ¿no? 3 siglos más. Y en ese sentido, claro, entonces no es que sean menos verdaderas nuestras afirmaciones tanto locales como racionales, que ya cada una de por sí es un espectro, y además, en ese caso, dos espectros superpuestos, ¿no? El local superpuesto al racional, sino que además, o sea, precisamente esa verdad, en la medida en que ese espectro no da cabida a que simplemente haya verdad y falsedad, se acabó, ya está. O la cosa es verdadera o la cosa es falsa. Eso no es así, ¿no? Y esto es lo interesante, por eso ahí la importancia también, no me acuerdo si era Gerardo o César, de hablar del dinamismo, ¿no? Tendría que decirse que esto siempre es dinámico, es un dar de sí. No es en rigor un mecanismo, no es en rigor. Sí, es interesante ver cuáles serían los procesos fisiológicos que están detrás, lo que Enrique con toda la filosofía anglo llama naturalización, como si esto no fuese ya natural, ¿no? La analogía no fuese, pero bueno, que en general se llama naturalización. Está eso interesante, pero que aún cuando no hubiese procesos fisiológicos de alguna forma, ello no obsta para que el propio movimiento de la intelección sea dinámico, ¿no? Es decir, el dinamismo no se va a fundar en que esté en una sola zona cerebral o en una red plástica que se menea. Ahí no radica
O sea, ahí podría haber otro dinamismo, pero quiero decir, aún si solo fuese una neurona la encargada de todo, el tema es que el propio inteligir, el propio acto de inteligir, aquí fenomenológicamente hablando, noológicamente hablando, es ya dinámico, ¿no? En este sentido. Y por eso la verdad, la certeza que se pueda tener y demás, son espectros logales que están montados sobre los racionales por tanto están refluyendo sobre los logales, etcétera, ¿no? Y eso, en fin. Yo acabo de dar ahora un curso de historia de la filosofía y lo que veíamos era qué idea está detrás de los filósofos. ¿Por qué están pensando en una misma época? Todos están pensando con sus diferencias lo mismo. Claro. Entonces ahí hay precisamente una idea operando detrás, ¿no? Digámoslo así, un momento racional está operando sobre un montón de gentes que están. Y entonces ahí se ve que claro, que detrás de lo que aquí sería lo local, siempre está también ya lo racional operando. Y que bueno, que tengamos que exponerlo como lo hace subir aquí, primero en un libro y luego en el otro, es normal, pero hay que entender que están superpuestos. Por eso el libro se puede leer de atrás para adelante, por así decirlo. En fin, esto era. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos. Lo has explicado perfectamente. Quería comentar yo el tema de la certeza y efectivamente, o sea, la parte esta que has dicho es que es fundamental. O sea, es decir, el logos y la razón están siempre refluyendo el uno sobre el otro y el otro sobre el uno. El logos es el que genera el sistema de referencia para la razón y la razón es la que genera los conocimientos que refluyen sobre el logos y lo van transformando. Eso ya lo trabaja en el último volumen Zubiri muy bien cuando habla de la comprensión, ¿no? Y habla del entendimiento y habla del saber. Todo ese es el proceso final. Y es que es exactamente como lo has descrito en la vida cotidiana, es que es así. O sea, está perfecto. Entonces, la certeza real de fondo nunca existe, porque yo, efectivamente, el bulto que parece un bulto que parece algo puede ser mil cosas. Entonces, y cuando estás en él te puedes llevar un chasco. O sea, resulta que tú vas convencido de que es una cosa y luego resulta que en realidad es otra. Es famoso el conocido cuadro de Magritte, se ve una pipa y un cartelito que debajo que dice esto no es una pipa, ¿no? Pues ya es ahí interesantísimo lo de la certeza. El otro tema que quería comentar es el tema, digamos, más psicológico de la certeza. Es decir, Zubiri está todo el rato intentando decir en estos análisis que él se está centrando en la estructura propia del movimiento del logos y está todo el rato diferenciando, es decir, cuidado, cuidado, esto no es lo emocional, no es lo sentimental. Pero eso no quiere decir que no lo sea, sí que lo es, pero eso ya es otra cosa. Quiero decir, el proceso sentiente evidentemente tiene el momento intelectual, pero también tiene el momento de modificación química y de sentimiento, es decir, todo lo que tú estás aprendiendo en el logos está generando sentimientos. La duda genera sentimientos de duda y de vacilación. Él dice, no es lo mismo, claro, no es lo mismo, pero lo genera. Y de la misma forma, la certeza te genera creencia. Famoso artículo de Ortega, ¿no? De ideas y creencias. Dice, la creencia es aquello en lo que se está. Lo tienes claro, o sea, es que es el uno en las redes, ¿no? El número. Estás en una creencia, no te van a mover de ahí porque estás convencido de que eso es cierto. Ahora, otra cosa luego es lo que la razón va encontrando tanto a nivel individual como a nivel sociohistórico, que esa es la otra movida que también está influyendo constantemente. Es que es todo, el complejo es enorme. Entonces, al hacer el análisis sin querer, perdemos de vista las cosas. Entonces, para eso están muy bien los debates y ya te digo, Carlos, vamos, de lleno lo has dado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Carlos. Sí, en ese aspecto del Estado, ¿no? Yo pienso, el de Zubiri, por ejemplo, cuando habla creo que es en El hombre y Dios, cuando habla de esa relación entre la fe y la razón, sí, él dice que al final, ¿no? Después de hacer el análisis de la fe como entrega, dice al final queda uno en un estado.
Y ese estado, de alguna manera, también tiene esa influencia o esa concreción de la realidad social y de la realidad histórica. Y entonces, como Lupe decía, que no perdamos aquello de los estados, claro, pero aquí la línea de análisis es el dinamismo de la cognición. Y como él quiere, de alguna manera, subrayar que no es un ejercicio meramente lógico, sino una lógica de la fisis, justamente se hace fuerte en esa actualización y en esos modos de afirmación que salen o que surgen justamente de esos rasgos que dan lo real, ¿no? Entonces allí está el esfuerzo de subir y por lo menos es la lectura que yo logro hacer. Bien, no sé si Carlos quiere decir alguna otra cosa porque tiene la mano aún levantada. No, no, se me ha quedado pegada eso. Bien, adelante, Miguel, por favor. ¿Se me oye? Se te oye y se te ve, Miguel. A ver, yo me gustaría también plantear por lo que se ha hablado ahora al final, cosa que yo comparto, que por qué no se puede tener, por ejemplo, certezas o por lo menos certezas en la mayoría de las cosas. Yo creo que el que se afirme eso es parte de un, por así decirlo, de un habérselas, de un menudeo, si se quiere decir así, por el cual pues llegamos a la conclusión de que la esencia, si no de todo o de la mayoría de las cosas que conocemos, no se puede conocer, por así decirlo, de manera total en este sentido. En el sentido hacia dónde van y hacia dónde llegan. Es decir, que no puedes totalizar cuál será el resultado de la mayoría de las cosas de las que conocemos y que nos rodean. En este sentido, pues podemos decir que no tenemos certeza. Pero ahora bien, yo la pregunta que haría es, si podemos conocer la esencia de las cosas, al menos hasta cierto punto, es por eso por lo que podemos afirmar justo esto que he dicho, que no podemos conocer pues el resultado final, por así decirlo, de manera absoluta. Pero porque podemos conocer eso, ya tenemos cierta certeza. Tenemos cierta certeza no porque se contradiga, pues mira, como digo que todo es incierto, pues entonces ya tengo cierta certeza en que eso es así. No voy por ahí. Lo que quiero decir es, como conocemos, como tenemos la capacidad de conocer cierta esencialidad de las cosas, es por lo que podemos llegar a esa conclusión. De tal modo que sí podemos llegar a cierta certeza, por así decirlo, aunque por otros medios debido a la propia naturaleza de las cosas. También, también yo diría, si hay cosas cuyo recorrido o cuyo resultado es unívoco, que las hay, al menos en ciertos aspectos, pues entonces sí que podemos tener certeza en los resultados. Por ejemplo, pues no es un ejemplo muy trivial. Cierta densidad del aire y cierta fuerza de la gravedad y cierta capacidad de explosión de un cañón y cierta masa de una bala de hierro, pues podemos conocer con certeza dónde puede caer, sí. Lo que no podemos conocer con certeza es, bueno, pues cuál será el resultado final, por así decirlo, de esa bala de cañón en el fin de los tiempos o cuando yo qué sé, o cuando llegue el Big Freeze o lo que sea. Vale, pero quiero decir que hay cierto menudeo que nos da la capacidad de conocer hasta cierto punto ciertas certezas. Y que además, el hecho de que podamos llegar a decir que no podemos conocer en la totalidad de las cosas su resultado final hacia dónde van, también es porque tenemos cierta capacidad de llegar a esa certeza. Eso es lo que yo diría. Entonces, el tema de la certeza es un tema muy complejo, ¿eh? Tampoco se puede decir aquí cualquier cosa.
Eso es lo que yo diría. Bueno, gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Pablo, adelante. No, Miguel, creo que tienes razón en lo que dices, pero la certeza, claro, es que damos un salto muy grande desde una certeza inicial a una certeza muy profunda. Es que la certeza es un proceso de conocimiento en el cual se va progresivamente avanzando. Era lo que te decía yo el ejemplo antes entre un bicho y un coleóptero. Es que, claro, en principio, a cualquiera que vea un animal, pues dice, es un animal, tiene certeza. Lo que pasa es que esa certeza, cuando vas precisándolo, como decía Carlos antes también, tienes que ir pasando a otros niveles de certezas. Ya es distinto. No es lo mismo decir, ese animal es un pájaro o ese animal es un murciélago, por ponerte un ejemplo. Tú ves algo que ha volado cerca de ti, rápido y dices, pues ha pasado un animal. Pero ahora, ¿qué tipo de animal es? Y si es un ave, luego además, pues puede ser una rapaz o puede ser una paloma. No sé si me explico. Según vas progresivamente profundizando en la propia clasificación del mundo animal, por poner este ejemplo, tú te vas encontrando con mayores dudas. ¿Por qué? Porque los rasgos que tú has captado en ese momento de ese ser vivo, de ese animal, pues son los que son en ese momento. Y a lo mejor tú no tienes esa certeza. Evidentemente, para tener la certeza absoluta, pues eso es imposible. Incluso teniendo el animal en la mano, porque claro, depende de lo que vayas preguntando, puedes ir cada vez a mayor nivel de profundidad. Y claro, al final llegamos a la física cuántica, llegamos a los protones. O sea, claro, evidentemente hay un techo por arriba, yo siempre he tenido, la ciencia tiene un techo por arriba, que es a partir de los cuásar, cuando ya se alejan a la velocidad de la luz de las galaxias, y por abajo, cuando entramos ya en las partículas inferiores, ya no tienen masa y entramos ya en la materia bosónica. Evidentemente, son techos o subsuelos, como quieras. Nunca habrá certeza absoluta, pero la certeza con la que nos manejamos habitualmente depende un poquito del nivel de cultura en ese aspecto que decía yo antes. Es decir, depende del nivel en que te muevas. Si tú vas paseando con amigos que no distinguen un pájaro de un avión, pues no pasa nada. Pero si tú vas con amigos que son expertos en pájaros, pues tú, o una de dos, si quieres, o aprendes con ellos, y claro, en el momento que vas aprendiendo, vas entrando a unos niveles de certeza mayor. Y tú ves un pájaro y dices, no, no, es un gorrión. No, no, no es un gorrión, es un ruiseñor. O sea, me explico. Pero al principio, ni idea. Y nunca mejor dicho, hay que aprender a ignorar. ¿Para qué? Para ir avanzando desde ese modo, el 1 hasta el 6, de todos los que he comentado. Sí, pero lo que yo quiero, lo que yo diría es que no podemos llegar a si por certeza, por ejemplo, se entiende, pues conocer unívocamente cómo va a ser algo, pues yo diría, no podemos llegar a eso por dos cosas. La primera, porque somos seres finitos y en esa medida no podemos abarcarlo todo. Y ya no solo por eso, sino porque la propia naturaleza de las cosas no es, por así decirlo, unívoca. Pero el que podamos saber que somos seres finitos y el que podamos saber que la propia naturaleza de las cosas no es unívoca, ya es mucho. Ya indica que podemos tener ciertas certezas. Certezas de que las cosas, por ejemplo, no son unívocas. Y repito, esto no es un mero juego de, pues mira, como sé que todo es indeterminado, pues entonces eso es determinado. No, no, yo no quiero ir por ahí. Simplemente estoy diciendo que podemos conocer las cosas. Eso es lo que quiero decir. Vale. Desde nuestra finitud. Vale. Sí, muy bien, muy claro, Miguel, ¿no? Enrique pone en el chat, no es lo mismo certeza que exactitud, lo importante es la articulación de la idea de certeza, certeza de a qué. Y de alguna manera, pues me parece que estamos de acuerdo, ¿no? Claro que podemos lograr algunas certezas a nuestro modo de conocer y evidentemente, como señalaba Pablo, según, por así decir, la realidad que estemos estudiando o el nivel de profundidad que estemos estudiando de esa realidad, ¿no? Y podemos saber, como insistía Miguel, en que no agotamos esa realidad.